El IDU en el hecho generador es importante como introducción al tema principal, que son las decisiones empresariales. Tenemos que analizar desde el punto de vista del hecho generador. Hay diferentes hechos que obligan al pago del IDU. Y dentro de esos hechos tenemos también exclusiones. Y también tenemos sujetos obligados, hechos y sujetos, hechos que generan y sujetos que están obligados a realizar la retención y a ser también objeto o sujeto retenido. En este sentido, tenemos que recordar que en la obligación del IDU concurren dos sujetos pasivos obligados. Y estos son el contribuyente, quien es el dueño, consorciado, socio o accionista. Este contribuyente es el que tiene la capacidad contributiva para soportar el impuesto. Y también está el responsable. ¿Quién es el responsable? Es la empresa que en el decreto 3110 es denominado EGDUR. Entre las EGDUR existen dos clases. Primero, las que distribuyen conceptos grabados por el IDU. Estos tienen la obligación de retener el impuesto, emitir el comprobante de retención virtual, confirmar la liquidación generada e ingresar el impuesto retenido en tiempo y forma. ¿Cuál es el tiempo y forma? La regla general es, si hoy nace mi obligación tributaria, es decir, si se realiza la asamblea o si yo realizo el pago de dividendos, tengo tiempo todo este mes para emitir el comprobante de retención virtual y tengo el mes siguiente hasta el día 13 para ingresar el impuesto en el formulario 526. Sabemos que, adelantándome un poquito al tema, sabemos que de acuerdo a la ley de emergencia sanitaria, para las sociedades anónimas y la sociedad en comandita por acciones, que son las dos sociedades por acciones que tenemos en nuestra legislación civil y comercial, para ese tipo de sociedades se prorrogó o se permite convocar la asamblea hasta el mes de junio, hasta el día 30, la convocatoria. Independientemente a cuándo se realice la asamblea, estas sociedades tendrán tiempo hasta el 31 de agosto, o sea, entre el 1 y el 31 de agosto para emitir el comprobante de retención virtual y en septiembre van a tener que ingresar el IDU. Ahora, ¿qué sucede si es que antes de ese plazo, entre el 30 de junio y el 31 de agosto ya realizan el pago? Pues van a tener que emitir el comprobante de retención en la fecha en que paguen y ingresar el impuesto el día 13 del mes siguiente, de acuerdo a las reglas generales de la resolución 31, que es la resolución del IDU, que vemos aquí, resolución 31 de 2019. Bueno, entonces están los que tienen la obligación de retener el impuesto, emitir el comprobante de retención virtual y confirmar la liquidación generada, ingresando el impuesto retenido en tiempo y forma. Luego, los que distribuyen conceptos exonerados del IDU, que son nombrados agentes de información. Son las EGDUR, que están bajo los términos de la ley de Maquila, la de Zona Franca y la ley 60/90. Deben de emitir comprobante de retención al solo efecto informativo, pues no genera pago. Entonces tenemos de dos clases las EGDUR, las que retienen y las que no retienen. Las EGDUR que retienen tienen que ingresar el impuesto. Las EGDUR que no retienen generan el comprobante de retención, pero no ingresan ningún impuesto. La información que ellos proporcionan a través de ese comprobante virtual como agentes de información es solo precisamente a efectos informativos y de control. Después tenemos el hecho generador del IDU, gira en torno al destino real o presunto que se le dé a las utilidades, dividendos o los rendimientos generados en la EGDUR. Bueno, ¿a qué me refiero con destino real o presunto? El hecho generador del IDU es la puesta a disposición, básicamente, o el primer hecho generador es la puesta a disposición o el pago. En la primera línea del artículo 44 ya se encuentra allí. Pero también dentro de los distintos hechos generadores, hay hechos generadores que no precisamente hablan de una realidad económica. Es decir,
Se presume la distribución si es que hay faltante de caja, se presume la distribución si es que se utilizan los bienes y servicios de la empresa sin contraprestación, se presume la distribución cuando se otorguen préstamos al dueño, salvo que la intermediación sea una empresa de intermediación financiera y que al mismo tiempo no supere el 2% de su cartera de préstamos. Es decir, por más que no le hemos dado la forma de pago de dividendos, se presume, se hace una presunción legal. También se presume que en una reducción de capital o rescate de acciones, lo último, o sea, lo primero que se retira son las reservas, después las utilidades que fueron capitalizadas y finalmente el capital inicialmente aportado. Ahí opera esa presunción legal también sobre el caso de los rescates o reducciones de capital. También se presume que nace la obligación tributaria, es decir, que se pone a disposición o se pagan los dividendos al cuarto mes de cerrado el ejercicio fiscal para las sociedades que no son por acciones y las unipersonales. Y se presume la distribución cuando la sociedad dispone a través de la asamblea la distribución de las utilidades. De hecho, no hace falta esa presunción porque la puesta a disposición ya es un hecho generador del IDU. Entonces, por eso es que digo acá, o que les estoy comentando, que el hecho generador del IDU gira en torno al destino que se le da a las utilidades. Puede ser un destino real, o sea, económicamente se paga o jurídicamente se pone a disposición. Pero puede ser también presunto por algo que expresamente yo no pagué ni expresamente yo puse a disposición. Pero la ley presume su distribución o su puesta a disposición cuando ocurren ciertos hechos puntuales. Bueno, vamos a ver qué comentan aquí los participantes. Valeria Ortiz dice, profe, en la cooperativa se realizó asamblea en marzo, pero se puso a disposición los excedentes a partir de abril, pero luego vino la cuarentena y se prorrogó hasta junio. ¿Puede hacer la retención en junio? Bueno, cuando estamos hablando de excedentes de las cooperativas, lo que estamos hablando son de hechos generadores de otro impuesto, que es del IRP por exclusión. Las cooperativas están excluidas. Eso es lo que vamos a ver enseguida nomás. Porque recuerdan que dentro del hecho generador y dentro de los sujetos obligados tenemos también exclusiones. Y se excluyen las cooperativas, se excluyen las que están bajo la ley de maquila, zona franca y la ley 6090, están excluidas. También se excluyen las mutuales, se excluyen los contribuyentes del simple, resimple. Es decir, en este caso, en particular, como están excluidas del concepto de dividendos y utilidades del IDU, pasan a estar grabados por el IRP, ganancias de capital. Después Shirley Vallejos dice, profe, la caja de jubilados bancarios es un agente de retención. La caja de jubilados bancarios es una entidad sin fines de lucro y las entidades sin fines de lucro no distribuyen dividendos. Esto que estamos hablando acá se aplica a las sociedades que jurídicamente tienen obligación, o sea, que tienen la característica de distribuir dividendos. Ahora, si una entidad sin fines de lucro distribuye dividendos y utilidades, va a tener que retener, por lo que dice la ley. Pero eso también significa que está saliendo de sus estatutos y de su forma jurídica. Es decir, jurídicamente las entidades sin fines de lucro no deben distribuir dividendos o utilidades, porque podrían perder su cualidad o su calidad de entidades sin fines de lucro a efectos jurídicos y tributarios. Entonces, estamos hablando en el contexto de las empresas que tienen el derecho o la característica de generar utilidades y que las distribuyan a sus dueños, socios o accionistas. De hecho, si nosotros consultamos el artículo 44 de la ley, vamos a encontrar
¿Quiénes son las EGDUR que califican, ¿verdad?, como tales? Ahora, si las entidades sin fines de lucro lo hacen, van a tener que retener. Pero, como le dije, eso no es parte de sus características. No deberían hacer eso. Marisa Serian dice, este mes se hizo la asamblea de una SA cuando se debió pagar el IDU y dar alta a la obligación. Si se prorrogó, puedo pagar hasta agosto y en julio ya. Bueno, si es que no pagó, si es que la SA hizo ahora en junio la asamblea, van a tener tiempo hasta agosto para emitir el comprobante de retención virtual y en septiembre tienen tiempo para pagar. Pero si ellos pagan los dividendos y distribuyen económicamente, si ya emiten el cheque y ya se le da a los accionistas, ellos ya van a tener que, en el momento que ya ponen a disposición los fondos, el cheque, cuando elaboran el cheque ya tienen que elaborar el comprobante de retención. Es decir, acá lo que rige es la realidad económica del pago, por sobre la realidad jurídica de poner a disposición en junio, emitir el comprobante en agosto y liquidar en septiembre. Lisa Alarcón dice las utilidades de los años anteriores, ejemplos 2017, 2018, que ya se pagó en su momento. Los 5% por distribución mediante formulario 90. Igual debe abonar ahora si se distribuye el IDU. Si es que se puso a disposición antes de la vigencia del IDU y se paga ahora, vuelve a pagar IDU. Artículo 13 del decreto 3110 habla de eso. Es un pago de 5% de IRASI adicional por el ejercicio 2017-2018 que ya se decidió en una asamblea del 2019. Y IDU por el pago. Por el lado del pago le va a entrar el hecho generador. Voy a leer una respuesta más, una pregunta más y después ya continúo. Profe, ¿para las SRL no rigen estos plazos? No, rigen para ellos. Solo para las SA y las comanditas en acciones. Cintia Acuña, buenas tardes, profesor. Una SRL que distribuye dividendos y utilidades en el ejercicio 2019 deben retener al socio. Sí, una SRL que distribuye dividendos y utilidades deben retener al socio. ¿Con qué formulario? El 526. Eso vamos a ver unos ejercicios más adelante. Alejandro, voy a tomar Alejandro Domínguez para la siguiente tanda. Entonces, gira en torno al destino real o presunto que se le da a las utilidades. Y son estos hechos generadores. Puesta a disposición, pago. Puesta a disposición, pago, reducción o rescate de capital y presunciones. Estos son los hechos generadores que encontramos en el artículo 44 de la ley. Cuando yo pongo a disposición, significa que la asamblea decide la distribución. O cuando las SRL hacen su acto de su acta de reunión de socios y dicen vamos a distribuir los dividendos, o sea, los dividendos o las utilidades. Y las demás entidades que no están obligadas a realizar asamblea, incluyendo las unipersonales. Independientemente de que el dueño retire o no, se va a considerar en forma presunta que en abril ya distribuyó los dividendos. El pago es el acto por el cual se entrega los bienes del activo como pago por las utilidades. Uno es, la puesta a disposición es algo más bien jurídico, es algo más bien de trasladar la propiedad de las utilidades. Hasta antes de ese hecho, las utilidades correspondían o pertenecían a la sociedad, porque formaban parte de su patrimonio, es decir, de patrimonio neto. Pero cuando se pone a disposición hay un cambio ahí. Se pasa de resultados del ejercicio, resultados acumulados, se transfiere a un pasivo que se llama dividendos a distribuir. Entonces hay un acto de disposición ahí de traspaso de propiedad de la sociedad al accionista. Eso es lo que se llama puesta a disposición. Y el pago ya es la consumación del hecho de entregar esos bienes. Reducción o rescate de capital es cuando se reduce el capital de la empresa. O sea, una cosa es reducción de capital y otro rescate de acciones. Cuando hablamos de reducción o rescate de capital, lo que decimos es que el capital de la empresa se reduce porque se distribuye a los socios o porque se reembolsan a los accionistas sus acciones.
Y eso es lo que sería el rescate de acciones, cuando se le reembolsa a los accionistas sus acciones. Se considera distribución a todo lo que se abone a los mismos, excepto el capital inicialmente aportado. Artículo 2 del anexo 31.10, último párrafo, excluye al capital inicialmente aportado del hecho generador del IVA. Y las presunciones, que hay de 3 tipos, que son otorgamiento de préstamos al contribuyente del IDU, con la excepción de las otorgadas por empresas del sector financiero, pero que no superen el 2% de su cartera de préstamos. ¿Qué significa esto? Que por el solo hecho de que en mi estado financiero figure préstamos al dueño, socio o accionista, ese hecho ya es generador de IDU por presunción. Solamente se van a salvar las empresas que sean del sector financiero, pero toda vez que no superen el 2% de su cartera de préstamos. Así que esa es la situación de la cuenta préstamos al dueño, socio o accionista. También cuando hay un faltante de dinero superior al 10% de la cuenta caja que figura en los estados financieros. O sea que en un proceso de control y fiscalización, si se hace una reconstrucción del saldo de la cuenta caja y resulta un faltante de dinero superior al 10%, se va a considerar como distribución. Esto suele pasar muy a menudo, el faltante o la caja abultada. En realidad hay muchas causas, pero la más frecuente es para no llevar a gastos no deducibles. Se lleva, el monto se lleva a caja nomás. Es decir, me traen una factura mal confeccionada o una factura que yo no puedo usar ni el gasto, ni tampoco puedo usar el IVA crédito fiscal, pero ya salió la plata. Entonces, yo revierto nomás, si se tocó la cuenta corriente, revierto nomás, le doy salida a banco, cuenta corriente y le doy ingreso a caja, como si fuera que yo efectivicé un cheque a efectos de pagar gastos de la empresa a rendir, entre comillas. Puede suceder esa situación para que se genere el faltante de caja. Hay varias otras realmente, pero yo creo que esta es la más frecuente. Suele haber también faltantes de caja monstruosos cuando la escritura de constitución de la sociedad dice se integra el 100% en efectivo y al momento. Entonces tú tenés caja 1.000 millones a capital integrado 1.000 millones. Y no existen esos 1.000 millones. En realidad que se integró muchísimo menos. Pero como están así en los estatutos, en el acta de constitución de la sociedad, no queda de otra que registrarlo de esa forma. Y ahí se genera un problema bastante engorroso para solucionar, hacer ese saneamiento de la cuenta caja. Tendría uno que hacerlo por distribución de dividendos o tendría que hacerlo por reducción de capital para poder subsanar el problema de la caja abultada cuando los estatutos mismos están mal, que no coincide con la realidad. Después, la otra presunción es retiro de fondos, disposición de los bienes o servicios de la empresa, pago de gastos personales del contribuyente del IRE y de sus familiares. Este también es uno de los 3 hechos generadores por presunción. ¿Qué significa retiro de fondos? Cuando el dueño de la empresa utiliza la chequera o el socio o accionista utiliza la chequera de la empresa para pagar, para retirar plata y pagar sus gastos. Es decir, el retiro de fondos es el simple hecho de disponer de la chequera, disponer del dinero, de la caja, de la recaudación y que no haya ningún tipo de rendición, que no haya ningún tipo de rendición. Disposición de los bienes significa cuando alguien agarra el auto de la empresa y lo utiliza como si fuera propio para sus propios usos particulares, o cuando lleva la computadora de la empresa que está en el activo de la firma, lo lleva y lo utiliza para uso personal. Bueno, voy a continuar. También tenemos el pago de gastos personales del dueño, es decir, cuando me traen facturas del colegio de mi hijo,
me traen la factura por el viaje a Disneylandia, me traen la factura por la cuota de taekwondo de mis familiares. Entonces ahí tenemos un hecho generador por presunción. Y para eso se tiene que emitir un comprobante de retención virtual por presunción. Una categoría especial de comprobante de retención es. Y dentro de las exclusiones tenemos, como les dije hace rato al inicio, tenemos exclusiones dentro de la categoría de hecho generador. Tenemos exclusiones aquí y tenemos exclusiones dentro de la categoría de sujetos obligados. En ambos casos hay exclusiones. La exclusión de carácter objetivo se refiere al hecho generador. Explico esta parte y después leo otra vez las consultas de los colegas. Bueno, las exclusiones de carácter objetivo tienen que ver con el hecho que está siendo excluido del hecho generador del IDU. Y lo primero que tengo aquí es constitución de reservas. Cuando yo establezco una reserva, eso no es hecho generador del IDU. Es decir, está excluido. La reserva legal está excluida, no es hecho generador, es decir, no me voy a poner a hacer un comprobante de retención por establecer una reserva legal, que es el 5% de los resultados del ejercicio, luego de la provisión del IRE hasta alcanzar el 20% del capital suscripto. Y también las reservas facultativas. Constituir reservas facultativas también está excluido del hecho generador. O en este caso está excluido de la base imponible más precisamente. Es decir, no está grabado. Cuando está excluido de uno de los elementos, directamente no está grabado. Y las reservas dispuestas por el órgano competente, asamblea de accionistas o reunión de socios, puede disponer que las utilidades vayan a este tipo de reservas de manera total o parcial cuando exista una razón que la justifique. Y acá seguramente van a tener preguntas. Voy a leer. Había quedado en Alejandro Domínguez que iba a comenzar. Dice Alejandro, hice asamblea el 8 de junio. Se decidió distribuir. Tengo hasta fin de mes para retener. Bueno, si es que pagaste ya en junio, sí, tenés hasta este fin de mes para retener. Pero si es que todavía no pagaste a los accionistas, tenés tiempo para emitir el comprobante de retención hasta el mes de agosto. Y pagar la retención, formulario 526, hasta septiembre. Griselda Carvalho dice, profe, buenas tardes. Si ya se puso a disposición dividendos 2012 al 2018, pero no se paga ni cancela por el tema de flujo de caja, pero se va pagando de a poco año a año, ¿cuál es el proceso a seguir? Bueno, el caso que estás mencionando, Griselda, está previsto en el decreto 3110, artículo 13, aplicación del IDU en el tiempo. Si en el 2019 pusiste a disposición los dividendos, pero se paga cuota a cuota, vos en primer lugar pagaste el IRASIS adicional 5% por el total que se puso a disposición. Después, en el año 2020, seguís pagando los dividendos que ya pusiste a disposición en el año 2019. ¿Qué va a suceder? Vas a tener que emitir un comprobante de retención por cada cuota que le vas pagando a los socios. Si la cuota es de 1 millón mensual y este mes a Gustavo González le toca ese 1 millón, bueno, un comprobante de retención por 1 millón. Y así a cada uno de acuerdo a la cuota que le vaya tocando. Esto va a estar grabado por el IDU este año. ¿Qué va a suceder, Griselda, si el pago de las cuotas del 2012 al 2018 continúan hasta el 2021? ¿Qué va a suceder, Griselda? Va a suceder que ya no se va a emitir comprobante de retención IDU, sino que se va a emitir comprobante de retención de IRP. ¿Por qué? Porque el artículo 13 del decreto 3110 habla de eso, que durante
que cuando se puso a disposición antes de la vigencia del IDU, pero el pago se realiza durante la vigencia del artículo 142 de la ley 6380, va a generar obligación de IDU, de retener el IDU. El artículo 142 habla acerca de que durante el primer año de vigencia la retención del IDU va a corresponder el 5% para residentes y 10% para no residentes. La vigencia de ese artículo es el año 2020. Y cuando pase al 2021 y sigan pagando esos dividendos de años antes y anteriores, esto va a generar obligación de IRP para residentes e INR para no residentes. Ramona Amalia dice, en el acta de asamblea se menciona que se paga los dividendos cuando haya disponibilidad de fondos. Se puede pagar hasta agosto y pagar el impuesto antes del 31 de agosto. Si es que ustedes tienen para pagar ya antes de agosto, vamos a suponer que en julio paguen los dividendos y ya tienen que emitir el comprobante de retención en julio y pagar en agosto el formulario 526 por las retenciones efectuadas. Por el acto de pagar no hace falta hacer acta de directorio. No hace falta. Porque ya la asamblea dijo que se tiene que hacer y se tiene que cumplir nomás. Cintia Acuña dice, ¿cómo se puede solucionar ese inconveniente que se realiza un estatuto donde dice aportó y en verdad no existe? Bueno, tenés dos alternativas que yo veo. Uno es distribuir el exceso de caja que te puede salir, te puede desangrar hasta el alma. Porque muchas veces dicen 1.000 millones y vos tenés apenas 100 millones y 900 millones. Si vas a reducir esos 900 millones como distribución, va a pasar dos cosas. Una es que no vas a tener para pagar el IDU por esos 900 millones y dos, que no vas a tener resultados acumulados que cubran ese monto. ¿Cuál es la otra salida entonces? Hacer reducción de capital. Reducción de capital significa modificar los estatutos para, bueno, no necesariamente, poder hacer una parte rescate de acciones, rescate de acciones para que los accionistas devuelvan las acciones y la empresa les reembolse el importe de sus acciones, teóricamente, para reducir el monto de la cuenta caja. Pero si aún así no se puede resolver con eso, la otra opción es hacer una reducción de capital. El capital que era de 1.000, que te bajen, por ejemplo, a 200 millones. Y de todos modos van a tener que hacer el proceso de grabar el IDU por los resultados acumulados primero o por las reservas que están en tu balance, que vas a tener que distribuir primero. Y por último, queda fuera del cálculo del IDU el capital inicialmente aportado. Este es un procedimiento bastante complejo. Elena Moreira dice, lo que ocurre es que suele haber resultados acumulados que nunca se distribuyeron. ¿Eso se puede capitalizar? Sí se puede capitalizar. El problema nomás es que muchas veces los resultados acumulados no condicen con los activos que se encuentran en la empresa. Vos puedes capitalizar todos los resultados acumulados, pero si tenés faltante de caja, por un lado vas a subsanar resultados acumulados, pero si tenés faltante de caja, si tenés caja abultada, y si es mucha la cuantía, esto puede hacerle a esa persona candidato para una fiscalización. ¿Puedo bajar mi caja por diferencia de caja pagando el 5% de IDU? Sí, así es. Hasta acá voy a leer, después voy a continuar. Hasta Nilda González. Dice, profe, yo soy nueva en esto, es la primera vez que voy a distribuir utilidades de SA. ¿Cuáles son los pasos básicos? Nilda, voy a hacer el ejercicio y ahí en ese Excel que les voy a compartir están los pasos que hay que hacer. Bueno, entonces, Shirley Vallejo, hace rato he visto ese y en este me voy a detener. Reservas facultativas. ¿Qué razón justificativa puede ser para generarse? Las reservas facultativas, les cuento, en la ley civil, en nuestro código civil, no hay nada que lo limite o no hay nada que lo establezca así en forma expresa. Tampoco en nuestra ley tributaria, solamente la ley tributaria dice
que las utilidades destinadas a reservas facultativas y las reservas legales están excluidas de la base imponible, es decir, no están grabadas. Ahora, de acuerdo a la doctrina, de acuerdo a recomendaciones de